Vamos a ir a Santiago. Santiago capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 11 al 17. Santiago 4, versos 11 al 17. Continuamos, ¿verdad?, nuestra serie de exposiciones en esta preciosa carta de Santiago, serie que hemos titulado Viviendo nuestra fe. Y ya nos estamos encaminando prácticamente al final de esta carta y ciertamente podemos dar testimonio de que ha sido de tremenda bendición para nuestras vidas. Santiago 4, verso 11 dice: Hermanos, no hablen mal los unos de los otros. El que habla mal de su hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley. Y si tú juzgas a la ley, entonces no eres hacedor de la ley, sino juez. Hay un solo dador de la ley y juez, quien es poderoso para salvar y destruir. Pero ¿quién eres tú que juzgas a tu prójimo? Vamos pues ahora los que dicen: hoy o mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año y haremos negocios y ganaremos. Ustedes, los que no saben lo que será mañana, ¿qué es su vida? Porque son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien deberían decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en su soberbia. Toda jactancia de esta clase es mala. Por tanto, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso le es pecado. En nuestro último sermón vimos que Santiago termina esa sección ahí en el verso 10 del capítulo 4 diciendo: humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Y si lo pensamos por un instante, existen muchas razones, muchos motivos que nos deberían llevar a ser humildes. Entonces lo que Santiago nos manda a hacer debería ser fácil para nosotros. Sin embargo, sabemos también por experiencia que la vanidad y el orgullo que nos caracterizan como pecadores nos llevan a cometer actos necios, actos pecaminosos. Pensemos, por ejemplo, en un hombre orgulloso que lo invitan a jugar a la pelota. Pero han pasado muchos años desde la última vez que jugó. Sin embargo, sus amigos lo convencen de que juegue. Y el orgullo le impide admitir que es limitado y que en sus mejores años como jugador era regular. Pero el orgullo lo lleva a jugar y por causa de jugar sin haber practicado durante mucho tiempo, termina con una grave lesión. El orgullo. El orgullo se manifiesta en cosas diminutas, en cosas pequeñas, y a veces somos imperceptibles a él. Ahora, si nosotros somos honestos con nosotros mismos, todos tenemos muchas razones para ser humildes. Y si leemos Santiago 4 de manera superficial o descuidada, pareciera ser que Santiago, en los versículos que acabamos de leer, ha dejado de lado el tema de la humildad. Pero en los párrafos que tenemos delante de nosotros, Santiago condena pecados como la calumnia, el juicio a los demás, planes demasiado confiados y la indiferencia a la voluntad de Dios. Entonces, a primera vista, parece que Santiago está tratando acerca de una serie de pecados sociales sin ninguna conexión o sin ningún orden en particular. Sin embargo, si leemos atentamente y cada vez que nosotros leemos la Biblia, leemos la palabra de Dios, debemos leerla con detención, surgen impresionantes conexiones con la humildad. Vemos que Santiago sigue su llamado a la humildad con una advertencia contra varios tipos de pecado de soberbia, contra actitudes que contradicen la humildad cristiana. Entonces, pensando en eso, el tema para hoy es el siguiente: orgullo y humildad.
orgullo y humildad. Y lo primero que vemos es el pecado de juzgar a los demás. El pecado de juzgar a los demás. Fíjense que Santiago abre esta sección diciendo: hermanos, no hablen mal los unos de los otros. El que habla mal de su hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley. Lo primero que salta a la vista es que Santiago se está refiriendo aquí a un pecado practicado ¿por quiénes? Por los creyentes. Él dice: hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Es verdad que los cristianos podemos caer en varios pecados. Y cuando los cometemos, ¿qué sucede? Comprometemos la verdad del Evangelio porque nuestra conducta ensucia nuestro testimonio. Nuestra mala conducta ensucia nuestro testimonio. Y existe un pecado más permanente, un pecado que es muy común en las iglesias. ¿Cuál es ese pecado? Los hermanos hablando mal de los otros. El hecho de que nuestros enemigos hablen mal de nosotros es algo que hasta esperamos, ¿verdad? Aquellos que no comparten lo que nosotros creemos, aquellos que no tienen simpatía por nosotros, hablan mal de nosotros y nosotros de hecho esperamos que hablen mal de nosotros. Pero hermanos, hablando mal los unos de los otros, nos parece que hay algo extraño allí, nos parece que hay una inconsistencia evidente allí. Ahora, ciertamente entonces es un pecado que debiera producir verdadera tristeza en nosotros como iglesia del Señor. Ahora bien, ¿qué es lo que Santiago quiere decir por hablar mal? Hablar mal. Bueno, simplemente significa expresar hostilidad hacia otro en la manera de hablar. Y esto puede tomar la forma de una calumnia, puede tomar la forma de una injuria, de un insulto, de una ofensa, de un ultraje, de una grosería, etc. Es hablar cosas malas de otra persona. Eso es lo que Santiago tiene en mente aquí cuando dice: no hablen mal los unos de los otros. Ahora, una vez que Santiago nos da la exhortación, inmediatamente presenta los motivos, las razones de esta exhortación. Él dice: el que habla mal de su hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley. Fíjense, Santiago entiende que hablar del hermano, hablar mal del hermano, es lo mismo que juzgar al hermano. Es decir, las palabras malas simplemente son el reflejo de un juicio que ya hemos hecho sobre nuestro hermano en nuestro corazón. Juzgar a nuestros hermanos es consistentemente condenado en las Escrituras. Por ejemplo, Jesús en el Sermón del Monte dijo: no juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que juzgan serán juzgados, y con la medida con que miden se les medirá. Y Pablo en Romanos 2, él dice: por lo tanto no tienes excusa, oh hombre, no importa quién seas tú que juzgas, porque lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, pues tú que juzgas, haces lo mismo. Esos son solo un par de ejemplos de reiterados textos bíblicos donde el juicio a los demás es condenado en la Biblia, es descrito como algo reprochable, como algo reprobable, como algo que un cristiano no debe hacer. Ahora notemos que Santiago, y esto es importante, él no está diciendo que no podemos evaluar la conducta de nuestros hermanos. Tampoco está diciendo que no podemos exhortar en amor a nuestros hermanos cuando ellos han cometido algún pecado. Más bien lo que Santiago está haciendo es una conexión entre hablar mal del hermano y hablar mal de la ley. Y esa conexión que hace Santiago, a primera vista, es bastante enigmática. ¿Qué es lo que él quiere decir? Fíjense que Juan Calvino, cuando
interpreta este texto, dice que el hablar mal del hermano y el juzgarlo es tomar la ley en nuestras manos y asumir el papel de legisladores. Y al hacer eso, juzgamos a la ley y hallamos a la ley en falta. ¿Por qué? Porque la ley no contempló esa razón que yo estoy contemplando para juzgar a mi hermano. Entonces la ley está en falta. A la ley le faltó esto. Ahora, esta interpretación de Calvino es confirmada por lo que sigue. Fíjense lo que dice Santiago. Y si tú juzgas a la ley, entonces no eres hacedor de la ley, sino juez. ¿Cuál es nuestro lugar? Nuestro lugar, dice Santiago, es ser hacedores de la ley, ser observadores de la ley, ser guardadores de la ley, aquellos que cumplen la ley. No debemos, por tanto, asumir el papel de jueces o legisladores, porque eso solo le compete al Señor, no a nosotros. Y cuando asumimos el papel de jueces, solo estamos revelando el pecado del orgullo que hay en nuestro corazón. Nos sentimos superiores, nos sentimos mejores que los demás. Por eso nos sentimos con el derecho a hablar mal de los demás. E inmediatamente Santiago presenta el gran contraste entre Dios y nosotros, a fin de reforzar lo que ya ha dicho acerca de juzgar a los demás. Él dice en el verso 12: hay un solo dador de la ley y juez, quien es poderoso para salvar y destruir. Pero, ¿quién eres tú que juzgas a tu prójimo? ¿Qué está diciendo Santiago? Él está diciendo que cuando juzgamos a nuestros hermanos, cuando hablamos mal de ellos, estamos tomando el papel de Dios. Esa es la esencia de este pecado de hablar mal. Santiago dice que Dios es el legislador, Dios es el dador de la ley y solo Él es el juez, no nosotros. Y Santiago aquí se refiere a Dios como aquel que es poderoso para salvar y condenar. Obviamente estas acciones de Dios forman parte de su papel, de su rol, como el dador de la ley, como el juez. Dios es quien decide el destino eterno de cada persona y lo hace en base a ¿qué? En base a su justa y santa ley. Dios es quien salva, Dios es quien condena. Entonces Santiago aquí está haciendo eco a las palabras de Jesús cuando dijo: no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar al alma. Más bien teman a aquel que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el fuego. En otras palabras, solo a Dios le compete juzgar, salvar o condenar, y no a nosotros. Y Santiago cierra esta primera parte diciendo: pero ¿quién eres tú que juzgas a tu prójimo? Fíjense, esta pregunta está dirigida al cristiano que tiene la costumbre de hablar mal de otros, que tiene la costumbre de juzgar a sus hermanos. Y el objetivo de esta pregunta es avergonzarlo, es ponerlo en su lugar. ¿Quién te crees tú que juzgas a los demás? Queridos, cuando perdemos la convicción de pecados, cuando nos olvidamos de la importancia de un espíritu humilde y quebrantado, cuando ya no tenemos conciencia de nuestra propia pecaminosidad, somos orgullosos y hablamos mal de nuestros hermanos y los juzgamos duramente. Santiago entonces nos confronta con la gravedad de este pecado. El cometerlo es tomar el lugar del Señor. Por tanto, lo que puede parecer en principio un pecado contra las personas es en realidad un pecado contra Dios, porque estoy asumiendo el lugar de Dios, estoy asumiendo el rol de Dios. Entonces, la gran razón
por la que deberíamos dejar de hablar mal de nuestros hermanos es que al hacerlo estamos pecando contra nuestro Dios. Vemos entonces el pecado de juzgar a los demás. Y en segundo lugar, Santiago nos habla aquí también del pecado de la excesiva confianza. El pecado de la excesiva confianza. Fíjense que de este pecado de juzgar a los demás, de este pecado de colocarse en el lugar de Dios, Santiago pasa a este pecado de la excesiva confianza, que según Santiago es nada más y nada menos que expresión de mundanalidad, de vivir como el mundo. El texto dice, verso 13, vamos pues ahora los que dicen, hoy o mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año y haremos negocios y ganaremos. Ustedes, los que no saben lo que será mañana, ¿qué es su vida? Porque son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Fíjense que el verso 13 describe a un grupo de comerciantes, probablemente en este contexto estudiando detenidamente un mapa del Mediterráneo, que están allí planeando dónde ir en busca de ganancias. ¿Cuál será el mejor mercado? Vamos a Corinto, no, vamos a Éfeso, no, vamos a Macedonia, vamos aquí, vamos allá. El viaje les va a llevar varios días, porque en esa época, aunque ustedes no lo crean, no habían aviones, ni autos, ni nada por el estilo. Lo más rápido tal vez era un barco o un caballo para distancias más cortas, pero el viaje les iba a llevar muchos días, establecerse en el lugar designado, hacer contactos en el lugar designado, les tomaría otro tiempo, pero luego ellos pensaban, una vez que tuvieran el local cierto en determinada ciudad, ¿qué iba a suceder? Iban a prosperar, iban a ganar mucho. En su planificación no habían olvidado ningún detalle. Entonces, ¿por qué Santiago ve un problema aquí? Sin duda, lo que Santiago describe es una práctica comercial bastante sabia, bastante sensata. Vamos a planificar cómo vamos a realizar los negocios. Pero algo falta. Quizás Santiago conocía muy bien aquella parábola que su medio hermano contó acerca de un rico insensato. ¿Se acuerdan de esa parábola? Ese rico que ve sus graneros y que dice, voy a destruirlos y voy a construir unos más grandes. Porque mi negocio ahora sí que va a tener un crecimiento exponencial. Y escucha una voz que le dice, necio, hoy vienen a pedir tu alma. ¿Qué pasó con ese rico insensato? No contó con el tiempo de Dios. Cualquiera que haya sido la profesión de fe de este rico insensato, no lo sabemos, fue una historia que Jesús inventó. Sí sabemos algo acerca de él. Él vivía como un ateo práctico. Es decir, simplemente Dios no estaba en ninguno de sus pensamientos. Él decidió botar sus graneros, construir unos más grandes, pero ni siquiera pensó en Dios. Entonces, fíjense, el problema no es hacer planes. El problema no es planificar. La planificación empresarial sabia, prudente, no es el problema. El pecado grave es dejar de vivir coram Deo, dejar de vivir delante de la faz de Dios, delante del rostro del Señor. El problema no es entonces la planificación, el problema es no considerar el tiempo presente a la luz de la eternidad. Es no vivir conscientes de que nuestra vida está en las manos de Dios, no en las nuestras. Ese es el gran error. Estos hombres tenían una perspectiva entonces inadecuada de sus vidas. Es la suposición subyacente la que adolece de miopía. Y
los que conocen un poco de esa enfermedad saben que el problema de la miopía, ¿cuál es? No puedo ver de lejos. Hay sabiduría, insisto, en hacer planes, pero hay una falsa seguridad en suponer que podemos ir, gastar, comerciar y obtener ganancias. ¿Por qué? Porque asumimos que tenemos el control y estamos ciegos ante la imprevisibilidad de la vida. Y principalmente, el problema es que no tenemos en cuenta la voluntad de Dios. Y no tener en cuenta la voluntad de Dios en cualquier acción de nuestras vidas siempre es una señal de peligro espiritual. Que estoy yendo por un rumbo que no debo ir, que estoy tomando decisiones que no tengo que tomar, cuando no le pregunto al Señor cuál es su voluntad. Por eso en el verso 14, Santiago nos llama a la reflexión y pregunta, ¿qué es su vida? ¿Qué es su vida? Fíjese, utiliza aquí una experiencia muy conocida para resaltar su punto. Los que estuvieron en el asado del viernes lo saben muy bien. Nuestra vida es como una neblina que se cierne sobre el suelo, pero apenas sale el sol, se desvanece y desaparece. Así es la vida, dice Santiago. Es corta, es breve. Y cuanto más nosotros envejecemos, cuanto más pasan los años, es más obvio que los años que antes se extendían por delante de nosotros y que nos parecían indefinidos, que iban a durar indefinidamente, ahora han pasado tan rápido y no pueden recuperarse. Yo tengo 44 años, hace un poquito tenía 2. Pasa muy rápido el tiempo. El paso del tiempo, incluso cuando vamos envejeciendo, parece acelerarse. ¿No es verdad? ¿Se acuerdan cuando estaban en el colegio y tenían vacaciones de verano? Parecían eternas las vacaciones de verano. Duraban un montón. Después fueron a la universidad y las vacaciones de verano ya no eran tan largas como el colegio. ¿Qué pasó? Después empezaron su vida laboral y las vacaciones se les pasa así en un abrir y cerrar de ojos. El tiempo pasa así, muy, muy rápido. Entonces fíjense que estos comerciantes miraban sus planes con el telescopio al revés. ¿Has visto alguna vez un telescopio al revés? Se ve todo muy lejos, muy, muy lejos. A ellos les parecía la vida muy larga y la eternidad les parecía lejana. Pero la verdad es al revés. La vida es corta y la eternidad está cerca. Estos comerciantes estaban poniendo sus vidas en un reloj que estaba ajustado a una visión falsa del tiempo. Si en realidad eran cristianos, habían olvidado la gran pregunta de Jesús. ¿De qué le sirve al hombre si gana el mundo entero y pierde su vida? Habían perdido de vista entonces la necesidad de pensar en términos de crecimiento y de ganancias sostenibles por la eternidad. No por el presente, por la eternidad. ¿Cuántas cosas tú hoy construyes que sabes que son para el presente, que te van a acompañar algunos años más tal vez? ¿Y cuán pocas cosas tú construyes que te van a acompañar por la eternidad? Pero Santiago, él pone su dedo en la llaga, en el problema central. Fíjense el verso 15. Más bien deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto
o aquello. Fíjense, lo que yace en el corazón del problema es decir, esto es lo que he decidido hacer, sin tomar en consideración lo que Dios podría estar planeando para tu vida. Y las preguntas, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿O qué glorificará más al Señor? Siempre deben tener prioridad sobre la pregunta, ¿cómo puedo obtener mejores ganancias? Insisto, es correcto planificar con anticipación. Es poner en práctica la sabiduría bíblica. Pero en las Escrituras la planificación siempre está dentro del contexto del reconocimiento de la soberanía de Dios. Siempre está en el contexto de estar dispuesto a ceder ante el Señor y su voluntad. Y siempre está en el contexto de buscar un plan de acción que esté en armonía con la voluntad de Dios. Y obviamente que lo que yo haga manifieste la gloria de Dios. Sin embargo, en un marcante contraste, estos comerciantes le dieron poco o ningún reconocimiento a la soberanía de Dios en sus vidas. Ojo, aquí yo no me refiero a un agregar Dios mediante, que es muy común nosotros decir, vamos a hacer tal cosa, bueno, si Dios quiere. Porque eso puede convertirse en un mero hábito en vez de ser una expresión de fe obediente. Se trata en cambio de un reconocimiento de corazón, que dice como el libro de Proverbios, muchos planes hay en el corazón del hombre, pero solo el propósito del Señor se cumplirá. Solo la voluntad del Señor se va a hacer. Hay muchas cosas que yo quiero hacer, hay muchas cosas que yo sueño hacer, pero solo se va a hacer la voluntad de Dios. Y eso me da paz, eso me da tranquilidad, eso me da seguridad. Ahora, de manera significativa, por ejemplo, el libro de Proverbios vincula esta forma de actuar siguiendo la voluntad de Dios, con el temor del Señor, con el temor de Jehová. Lo que implica que es una característica de aquellos que han adquirido la sabiduría bíblica, esa sabiduría que viene del Señor, el hacer planes, pero siempre buscando la voluntad de Dios y su gloria. Que no tiene esa sabiduría bíblica, nunca va a hacer planes buscando la voluntad de Dios, ni buscando la gloria del Señor. Ahora es importante decir que el Nuevo Testamento no considera que este enfoque de la vida pertenezca solamente a aquellos que han alcanzado la madurez cristiana. Es más, se trata de algo básico, de algo fundamental en la vida cristiana. Está inscrito en los principios cardinales de nuestra fe que se expresan, por ejemplo, en el Padre Nuestro. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Es algo básico, es algo elemental de nuestra vida cristiana. No es algo que está solamente entregado para aquellos que se han graduado de un curso de membresía o que son oficiales en la iglesia. No, todo cristiano, toda cristiana debe vivir de esta manera. Jesús ya lo había dejado claro esto en términos muy prácticos. ¿Se acuerdan cuando Satanás fue a tentar a Jesús en el desierto y le presentó un plan de acción? Se convierte estas piedras en pan. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? ¿Cuál fue su pregunta? ¿Cuál es la voluntad de Dios en este asunto? Y su respuesta vino directamente del libro de Deuteronomio. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Su vida estaba presa a la voluntad de Dios. La locura de los comerciantes que nos describe Santiago es que ellos estaban
planificando la vida como si vivieran de pan solamente. Y estaban cometiendo el mismo viejo error de interpretar sus vidas a la luz de lo que ellos podían ver, en vez de interpretar la vida a la luz de lo que Dios dice en su palabra, que es lo más importante. El beneficio temporal llenaba la mente de estos hombres, no el beneficio eterno. Ellos querían un beneficio temporal. Pero fíjese, no es esta en realidad una actitud tan común, tan corriente, que muchas veces nosotros no la consideramos tan grave. Creemos que hay otros pecados más graves. Pero no preguntarle al Señor, no buscar la voluntad del Señor para nuestra vida, no es tan grave, porque es común, la gente comete ese error. Los cristianos se equivocan en eso. Pero nosotros hemos visto a lo largo de nuestro estudio de Santiago que él tiene una manera peculiar de sacar estas máscaras hipócritas que nosotros tenemos para que nos veamos tal y como somos. Y lo hace una vez más aquí. La actitud que Santiago describe aquí no estaba ni está de ninguna manera limitada solamente a la clase de los comerciantes. Este texto se aplica solo a los comerciantes, pues esto no se aplica a nosotros. Yo no soy comerciante, yo me dedico a otro tipo de cosas, esto no tiene nada que ver conmigo. No, Santiago está diciendo, este es un pecado común. Y es allí donde radica el peligro de este pecado, porque por ser común, nosotros pensamos que es relativamente inofensivo, que no hay tanto problema en esto. Tristemente es así como nosotros juzgamos este tipo de cosas. Y a medida que más personas comparten una actitud o se involucran en una determinada actividad, lo que antes era considerado como pecaminoso, se vuelve ahora, ¿qué cosa? La nueva normalidad. Es común. No hay tanto problema. Ahora, lo que es desconcertante es que como cristianos nosotros podemos notar esto en algunas áreas de nuestra vida, principalmente las costumbres sexuales o estas distinciones de género que son tan comunes hoy en día, pero somos ciegos en otras áreas. La advertencia de Santiago aquí nos alerta sobre el hecho de que podemos ser sensibles a la pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida en un área? Pero ignoro la voluntad de Dios para mi vida en otras. Lo que le preocupa entonces a Santiago en este contexto es que podemos hacer planes sin referencia alguna a Dios y su voluntad. Y eso, lejos de ser una falla relativamente inofensiva, es un veneno que daña gravemente nuestra salud espiritual. Por eso Santiago la describe en el verso 16 de la siguiente manera: se jactan en su soberbia, se jactan en su orgullo, están orgullosos de ser soberbios. Se elogian a ustedes en su soberbia. Ahora, este síntoma puede presentarse de formas diferentes. Algunas son más obvias, más flagrantes, otras menos. Pero la persona que asume que lo que ha logrado, lo que ha conseguido, lo ha hecho sin referencia alguna a Dios, va a hablar y va a actuar como una persona autosuficiente. Yo lo hice, yo lo conseguí. Y cuantos más capaces sean, mayor justificación van a encontrar para ser autosuficientes. En su forma más grosera, estas personas se van a jactar diciendo: yo hago lo que quiero, no le doy cuenta a nadie, yo soy Dios. Pero en su forma más sutil, y esta es mucho más común, vamos a encontrar personas diciendo: estoy tan agradecido de haber conseguido esto. Y si tú le preguntas, ¿estás agradecido a qué? ¿Qué te va a responder? Estoy agradecido a la vida.
Estoy agradecido a todos aquellos que me ayudaron a conseguir mis sueños. En el fondo estoy agradecido de lo que yo obtuve, de lo que yo pude hacer. Fíjense que el apóstol Pablo nos dice en Filipenses 3 que antes de su conversión él se jactaba en muchas cosas. En su pedigrí espiritual, en su conocimiento, en la secta a la que él pertenecía, fariseos. Pero él dice que una vez que él estuvo en Cristo, todo eso cambió. A partir de ese momento, Pablo solo podía decir: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien el mundo me ha sido crucificado a mí y yo al mundo. He muerto para el mundo, ahora vivo para Cristo. Todo lo que antes era importante para mí ahora es basura en comparación al conocimiento de Cristo Jesús, mi Salvador. Esto era lo que le faltaba a estos comerciantes. Necesitaban aprender a vivir delante del rostro del Señor. Si bien su enfoque de su llamado como hombres de negocios puede ser bastante admirable porque planificaban, hacían bien las cosas, incluso podrían ser envidiados por muchos hombres, Santiago nos dice que ante los ojos de Dios su enfoque era soberbia, orgullo. Los principios que están entonces en el corazón de la enseñanza de Santiago aquí tienen una aplicación para todos los cristianos. No debemos pasar por alto el hecho de que sí, él se centra en personas que realizan actividades comerciales aquí. Él está hablando de hombres de negocios. Y sabemos que ese rubro no es fácil. Especialmente no es fácil para un cristiano. Pero por esa misma razón es un ámbito en el que la enseñanza de Santiago destaca de manera muy práctica. ¿Qué cosa? La diferencia que hace el poder transformador de Cristo en la vida de una persona. Porque cambia también su práctica empresarial, cambia también su práctica comercial. Y esto nos lleva a la aplicación final que hace Santiago en el verso 17. Por tanto, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso le es pecado. Algunos comentaristas se han sentido desconcertados por la fuerza de las palabras de Santiago y por su juicio de que la actitud de los hombres de comercio, los hombres de negocios, es soberbia. Pero la gran pregunta es la siguiente: ¿es posible que haya cristianos genuinos que tengan tal actitud? ¿Es posible que un cristiano verdadero viva de esta manera? Bueno, Santiago ya nos ha dicho en el capítulo 3, cuando se refirió a la lengua, que de una misma boca salen bendición y maldición. O sea, nos está diciendo, es posible que cristianos vivan de manera inconsistente. Es posible que cristianos vivan así. Por eso él concluye diciendo, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, esto le es pecado. Ojo, cristiano, está diciendo. Si tú vives de esta manera, si tú no tomas en cuenta a Dios y a su voluntad y su gloria para hacer tus planes, estás cometiendo un grave pecado, porque tú sabes que tienes que tomar en cuenta la voluntad de Dios, que tienes que planificar para su gloria. Entonces termina de esa manera. Queridos, si conocemos cuáles son las implicaciones del Evangelio, pero no las tomamos en serio, estamos cometiendo un pecado grave contra el Señor. Hemos olvidado la advertencia que Santiago nos hizo en capítulos anteriores cuando dijo, no se engañen, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre. Y es por eso entonces que nosotros necesitamos recordar las palabras de Pablo,
que nos dice en 1 Corintios 4, ¿quién te concede alguna distinción? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? ¿Qué está haciendo Pablo allí? ¿Y cómo esto se conecta con lo que Santiago nos está diciendo? Bueno, cuando captamos a cabalidad quiénes somos y entendemos que es por la gracia de Dios que somos los que somos, entonces la humildad comienza a eclipsar al orgullo. Y cuando el orgullo comienza a desaparecer, la gloria de Jesús se ve más claramente en nuestras vidas. Oremos.